Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día viernes 26 de septiembre. Ya se acaba el mes de la patria y ya empezamos a pensar, por supuesto, en las elecciones, pues, porque en noviembre se viene la primera vuelta, en diciembre la segunda, si es que la hay. Bueno, lo cierto es que la contingencia política, al menos en lo interno, está ardiendo y han habido noticias, por cierto, en ese ámbito y también en el área internacional. Vamos a estar hablando de eso y más en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. El gobierno llamó a evitar las amenazas luego que la candidata Evelyn Matei pidiera a sus parlamentarios no tramitar el presupuesto 2026 hasta que el Ejecutivo entregue las cifras de la deuda pública. Desde Chile Vamos acusaron al Ejecutivo de chutear el pago a proveedores de los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y Salud. Algunos de los partidos que apoyan también a Janet Jara, bueno, le recomendaron iniciar un camino de alejamiento del Partido Comunista y dar señales de independencia. Esto luego que la abanderada acusara falta de fraternidad de su colectividad en la que milita desde los 14 años. En temas internacionales, decenas de delegados abandonaron la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el discurso del primer ministro de Israel. En su intervención, Benjamín Netanyahu prometió terminar el trabajo de eliminar a Hamás en Gaza y criticó duramente a los países que decidieron reconocer al Estado palestino. En el deporte, Universidad de Chile y sus hinchas se ilusionan en la Copa Sudamericana. El elenco azul venció a Alianza Lima en Coquimbo para meterse en semifinales del torneo, instancia donde se va a medir con Lanús de Argentina. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Estamos de regreso en esta edición de CNN Prime. Bueno, vamos a hablar de política y de la contingencia electoral porque diversas reacciones generó el anuncio de la candidata presidencial Evelyn Matei respecto a un condicionamiento para discutir la ley de presupuestos 2026. Desde el Ejecutivo hoy salieron a enfrentar esa polémica y los dichos y llamaron a evitar las amenazas. Colomba Eijols nos cuenta más en el siguiente informe. Ante el inminente ingreso al Congreso de la Ley de Presupuestos, Evelyn Matei condicionó el apoyo de sus parlamentarios a la tramitación de la iniciativa. Esto luego de acusar una presunta falta de transparencia del Ejecutivo respecto al estado de las finanzas públicas. En 3 oportunidades esta semana, la candidata señaló que los ministerios de Obras Públicas, Salud y Vivienda estarían pateando pagos correspondientes a contratos que quedarían para el próximo gobierno. Lo que nosotros estamos diciendo al gobierno es: tenemos 2 meses para discutir la ley de presupuesto. Eso es lo que establece la Constitución. Aclaren esto el 30 de septiembre para que podamos discutir la ley de presupuestos tranquilos, porque si lo aclaran el 15 de octubre, vamos a perder 15 días valiosos de discusión de la ley de presupuesto, porque no se puede empezar a discutir hasta que no tengamos claridad respecto de cuánto debe el gobierno. Si tiene antecedente concreto debería denunciarlo como tal, pero lo que pasa es que los distintos servicios tienen un sistema de pagarle a sus proveedores y tiene un sistema de factura y eso tienen que pagarla cuando llega. Ella dice que se posterga la entrega. Bueno, si tiene alguna denuncia al respecto, que la entreguen. Deuda que, según ejemplificó Evelyn Matei, en el caso del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, ascendería a 300.000 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, descartó cualquier irregularidad y explicó que las facturas pendientes corresponden a la operación habitual de los servicios públicos y no constituyen una vulneración presupuestaria. Asimismo, Nicolás Grau se refirió a la acusación de la abanderada respecto de un eventual préstamo entre Banco Estado y el Ministerio de Vivienda para financiar la compra de terrenos. Esto no es así. Lo que ocurre y que probablemente explica la confusión es que Banco Estado le presta a empresas que son constructoras de vivienda social. ¿Y por qué hace esto? Porque aquello le permite adelantar pagos a una buena tasa de interés y esta figura, este mecanismo financiero se llama Confirming y es un mecanismo que existe desde el 2011. Aclaración que no logró ponerle paños fríos al debate, pues más tarde parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y miembros de la bancada gremialista volvieron a arremeter contra el Ejecutivo. La deuda que mantiene el Ministerio de Hacienda con ENAP
producto del fallido programa Gas a Precio Justo, que ya tiene 2 años de vigencia, es un ejemplo claro del déficit oculto o no informado que puede estar teniendo este gobierno. Es por eso que el llamado es al ministro Grau, para que sincere los datos. El gobierno tiene que ser más prudente y humilde en reconocer que han habido una serie de datos equivocados que nos hacen dudar hoy día de la información que se nos entrega. Esperamos que la directora de presupuesto el día miércoles, cuando vaya a la Comisión Mixta de Presupuesto, nos presente los datos fidedignos del estado de las finanzas públicas y en base a eso vamos a tomar determinaciones para ver cómo enfrentamos la discusión de la ley de presupuesto. Según la vocera de gobierno, el debate de esa ley no debe ser enlodado por el contexto electoral. Camila Vallejo además descartó las presuntas irregularidades en la rendición del gasto fiscal acusadas por Matei. Le pedimos mayor responsabilidad a la candidata Evelyn Matei y a la coalición que la acompaña, porque negarse a tramitar la ley de presupuesto es darle un portazo a todas las urgencias sociales de nuestro país. Y las dudas que ella pueda tener no debe plantearlas en tono de amenaza, porque ese no es el sello que se espera de una candidata presidencial. El presupuesto de la Nación no es algo con lo que se pueda hacer algún tipo de trueque o campaña presidencial. Es la hoja de ruta de nuestro país y debe tomarse con seriedad y discutirse con responsabilidad. Tratar de reducirlo a una campaña o transacción electoral es una actitud mezquina, peligrosa, que pone en riesgo los recursos públicos destinados a resolver las necesidades en salud, seguridad, vivienda, pensiones, entre tantas otras. Necesidades cuyo presupuesto será revisado desde este martes y durante los próximos 2 meses en la recta final de la campaña presidencial. Y vamos a seguir en la arena política porque en silencio se han mantenido desde la cúpula del Partido Comunista luego del emplazamiento realizado por la candidata oficialista Janet Jara a las autoridades de su propia colectividad, entre ellas el propio presidente Lautaro Carmona, a quien le cobró una falta de fraternidad. Los detalles en el siguiente informe que preparó Miguel Ángel Araya. Netamente sobre las últimas declaraciones de Janet, esta diferencia, esta falta de... No voy a opinar. A pesar de haber sido emplazado directamente por la candidata presidencial de su partido y coalición, el presidente del Partido Comunista no quiso referirse a la falta de fraternidad de la que le acusó Janet Jara, dichos que concretizaron aún más las supuestas asperezas y roces que se estarían generando hace ya algunos meses en la interna del PC, con vocerías y declaraciones que en muchas ocasiones se contradecían entre lo dicho por el timonel y otras autoridades de la colectividad y lo que por otro lado decía la carta presidencial del oficialismo y la DC. La militancia es un acto de convicción y es un acto en el cual todos los días uno tiene posiciones que son más cercanas, otras más distantes, y es parte también de la diversidad de opiniones que hay en un colectivo que se junta para cumplir fines que son más allá de uno mismo, más allá de los individuales. Así que va a ser como ha sido siempre. Un distanciamiento que empezó a tomar la candidata que milita desde los 14 años en el Partido Comunista y por el que hasta este momento no se han generado mayores pronunciamientos por parte de los directivos de la tienda política. ¿Podríamos conversar brevemente? Muy cortito, por favor. Sobre las últimas declaraciones de Janet. ¿No ha podido conversar usted personalmente con ella, llamarla? No te voy a conocer, no voy a opinar sobre el tema, ¿ya? Cuando yo estime necesario, lo haré. Ahora estimo que no. Y es que según las propias palabras que la candidata Jara entregó en entrevista con TVN, con Lautaro Carmona entiende la responsabilidad que le toca asumir como candidata a la presidencia de una forma distinta, por lo que cree que ahí hay una forma muy distinta de ver la política. El distanciamiento de su partido, que ha comenzado a realizar la exministra del Trabajo, ha tenido adherentes en el llamado socialismo democrático y otros partidos de la coalición. Para construir confianza es fundamental la sinceridad, por lo tanto es muy valioso lo que hizo Janet Jara de transparentar la relación que tiene con Lautaro Carmona, con Daniel Jadwe, con la propia Bárbara Figueroa, que han sido tremendamente desleales y poco fraternos en su campaña. Yo creo que esto es un paso al frente de Janet Jara en transparentar, en dar confianza a la ciudadanía. Y nosotros, desde esta coalición de gobierno, apoyamos con todo a Janet Jara, y si hay alguna diferencia con un partido o incluso con su partido de origen, lo importante es el liderazgo de Janet Jara y que es capaz de comunicarle a los chilenos y chilenas con total claridad lo que piensa.
Sin embargo, hay otras voces oficialistas que apuntan a que ese no sería el camino idóneo, sino que el foco debiese estar en las propuestas. A mí me parece que se hace un escrutinio excepcional cuando hablamos de candidatas mujeres y la relación de esta con sus partidos. En su momento ocurría algo muy similar con Michelle Bachelet y figuras como las de Osvaldo Andrade o la de Camilo Escalona. Y son comidillos que la verdad posteriormente quedan atrás, no es lo que importa. Quien tomó palco en la discusión fue Camila Vallejo, al señalar que se trata de un debate en el que no le corresponde participar por su rol en el gobierno. Lo que pasa es que es una pregunta que no le corresponde responder a una ministra de Estado, y soy ministra de Estado, y es un tema de partidos, eso, así que... Janet Jara ya finalizó su gira nacional en la que visitó cada una de las regiones del país, dejando los siguientes días de campaña para enfocarse en la región metropolitana, donde ha puesto sus fichas para alcanzar los votos que le permitan avanzar a una eventual segunda vuelta. Vamos a conversar de contingencia política, de las candidaturas, y vamos a tomar contacto con el diputado y presidente del Partido Amarillos. Hablamos de Andrés Joanet, a quien ya ven en pantalla. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, Felipe, acá de la Araucanía, comenzando a llover de nuevo. Mire. Vamos a tener lluvia mañana también. Habían estado un par de días más o menos buenos, pero se nos dejó caer de nuevo la lluvia. Así es, pues bueno, se esperan un par de días más con precipitaciones por allá por la zona. Así pero es. Lluvias también han habido respecto de declaraciones, pues, diputado. Usted es presidente de la colectividad de Amarillos, que apoya a Evelyn Matei. Ayer la candidata entregó una declaración que fue bien contundente y tajante. Mandó a llamar a todos los parlamentarios del sector que la apoyan a frenarse un poco con respecto al tema del debate por la ley de presupuesto 2026. ¿Usted acoge ese llamado? ¿Va a frenarse un poquito, a contener, a esperar a lo que diga el gobierno, a que aclare lo que manifestó también las críticas de Evelyn Matei? ¿Cómo asume este llamado que hizo la candidata del sector? Bueno, lo primero es que no tenemos el total del presupuesto, pero ya tenemos algunas informaciones. Por ejemplo, sabemos que en materia de obras públicas el presupuesto se va a achicar en 750.000 millones de pesos. Es una información que yo he recibido desde el interior de la cartera, y eso me parece gravísimo y preocupante. Sabemos que este presupuesto no va a crecer, sabemos que van a haber muchas áreas muy reducidas, y a propósito de eso, vivienda, yo creo que va a quedar muy complicado. Este es un presupuesto que, como se ha señalado, y como ya el propio ministerio ha reconocido, tiene una deuda con las empresas. Yo hoy día justamente estuve en la entrega, yo permanente voy a la entrega de subsidios habitacionales. En Puerto Domingo se entregaron una vivienda después de 30 años, vivienda de subsidio, y lo que sí sabemos es que hoy día yo creo que la meta presidencial no se va a cumplir, la meta de las 260.000 viviendas, así bien cumplida. Aquí en la Araucanía se cumplió, pero en la región metropolitana no se va a cumplir, de las 260.000 viviendas, y por tanto tenemos naturalmente que revisar el presupuesto, porque este es un presupuesto que le va a quedar al próximo gobierno, y por tanto las prioridades, los parlamentarios también tenemos que de alguna manera señalarlas respecto a cuáles son las prioridades en un presupuesto que va a ser un poco bastante restringido, producto de la deuda pública. Chile tiene una deuda pública de, a lo menos lo que sabemos, un 42%. Eso implica que estamos pagando solamente en intereses entre 3.000 a 4.000 millones de dólares al año. Imagínense que el año pasado el presupuesto de vivienda fue 5.700 millones de dólares, a propósito de la deuda. El año pasado fue 5.700 millones de dólares, y en deudas de intereses, solamente en intereses, estamos pagando entre 3.000 a 4.000 millones de dólares al año por la irresponsabilidad que ha habido el último tiempo respecto de endeudarse. Sí, diputado, lo que pasa, bueno, usted utiliza la palabra irresponsabilidad, pero la candidata Evelyn Matei fue un poquito más allá y manifestó que si las cifras no corresponden en cuanto a lo que tiene que ver también con la situación de vivienda, obras públicas y salud, estarían hablando de una malversación, entiendo, hablaba de delitos propiamente tal. Y ahí es donde está lo más grave. De hecho, el ministro Carlos Montes, le respondió a la candidata y le dijo que si tenía los antecedentes correspondientes, bueno, que denunciara propiamente tal, que hiciera la denuncia oficialmente para que esto finalmente sea aclarado de alguna manera.
¿cómo queda usted entonces en esto? ¿Apoya finalmente los dichos sí, de la candidata? también, Porque acusar de delito es bastante grave. A ver, digamos las cosas como son. Felipe, mira, este gobierno va a dejar una herencia negativa en todas las áreas, ¿no? En materia de seguridad, en materia de crecimiento, en materia de vivienda, en materia de salud. En todas las áreas va a dejar un déficit y una deuda, y se demostró claramente que no estaban capacitados para gobernar esos objetivos. Yo estoy en la Araucanía, el terrorismo sigue acá, está instalado acá. Bueno, dicho eso, lo que aquí tenemos es que hay una cifra que han señalado las propias empresas constructoras, que no se le están pagando efectivamente las obras ya entregadas. Eso es objetivo, eso es real, eso el propio ministerio lo ha reconocido. Un ministerio además bastante poco eficiente. Ahí tenemos el caso de Viña del Mar, donde todavía no se han terminado las casas del incendio de hace 2 años. Pero bueno, dicho eso, en esto lo que ha dicho Evelyn Matei, que yo lo respaldo 100%, porque aquí estamos hablando de fondos públicos, es que vamos a recurrir a la Contraloría, efectivamente, para que nos dé la información de verdad. Porque si aquí vamos a dejar endeudado al próximo gobierno, efectivamente esos son cuestiones que incluso pueden ser delitos, porque uno no es que uno llegue y haga cosas y después deje que el resto se pague o ver cómo se paga, ¿no? Entonces lo que yo creo que efectivamente son cuestiones que de verdad vamos a revisar seriamente. Yo respaldo 100% las palabras de Evelyn Matei, porque claramente ahora que se ha señalado, ahora aparecieron los $1.000 millones de deuda. Eso no se hablaba todo otro día. Una vez que Evelyn Matei planteó este tema, que dijo, mire, aquí hay varias empresas y empresarios que me han dicho que no se le están pagando y que además su amenaza de no cobrar para que les den otra obra, ¿no? Entonces, son cuestiones objetivas, que son graves, que sin lugar a duda requieren investigación y que son reales. Yo soy una persona de terreno y observo cómo las empresas constructoras están bien apretadas porque no se le están pagando sus estados de pago, y como claro, es el Estado que tiene que pagar, pero no paga como corresponde. Entonces, yo creo que la próxima semana lo que nosotros tenemos que es ver efectivamente la situación, sobre todo en materia de vivienda. Lo que está claro es lo que yo le acabo de decir. Para el próximo año vamos a tener una reducción de 750.000 millones de pesos en obras públicas, que me parece grave, y eso demuestra que este gobierno va a dejar además en una crisis de desarrollo, porque es muy importante las obras públicas, sobre todo en el caso de la Araucanía, en materia de caminos, que tienen que de alguna manera financiar obras públicas. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo, como digo, con lo que ha señalado Evelyn Matei, porque lo cierto es lo que ella ha dicho. Hoy el Estado le debe mucho dinero a las empresas constructoras, y estamos hablando de $1.000 millones, que no es poco, y que el ministro Monte no se excuse diciendo que es parte de lo que nosotros aprobamos, porque nosotros aprobamos un presupuesto que es el presupuesto que más o menos nos presenta el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda nos hizo un presupuesto y ese presupuesto casi no se tocó. Es uno de los presupuestos más grandes. Estamos hablando de 5.700 billones de pesos o 5.700 millones de dólares o 6.000 millones de dólares, 6.500 millones de dólares, que son más o menos 5.700 billones de pesos. De eso estamos hablando. Y por tanto, ahí se les entrega el dinero para ejecutar y si eso es lo que piden, eso es lo que tienen que ejecutar. Sí, diputado, pero a ver, usted me lo ha esbozado también al comienzo de sus palabras respecto de la situación del presupuesto para seguridad pública. ¿Hay dudas respecto de lo que pueda presentar el gobierno, considerando que la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto todavía no se presenta en el Parlamento, se presenta la próxima semana? La jefa de la directora de presupuesto va a exponer esto. Entiendo que el próximo miércoles, el proyecto se presenta el martes y en la comisión mixta se presenta el miércoles en la directora de presupuesto. ¿Qué esperan ustedes respecto de la alocución que pueda presentar o de la exposición que va a presentar la directora de presupuestos? Se lo pregunto considerando que hoy en Noticias estuvimos conversando con el diputado Diego Chalper y también puso en tela de juicio su apoyo al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, a no ser de que se le entregue el bono riesgo a Carabineros. ¿Usted también apoyaría la postura del diputado Chalper o no? A ver, el bono riesgo de Carabineros fue un acuerdo que hicimos nosotros justamente en la Comisión de Seguridad en su entonces con la ministra Toá. Eso es una cosa. 2, hicimos otro acuerdo con la ministra Toá y en ese tiempo también con la ministra Maya Fernández y el diputado Chalper. La creación de la Policía Militar de Frontera en el norte. Nunca lo cumplieron, o sea, no han cumplido los compromisos. Por otra parte, permítame, Felipe, dudar
de nuestra directora de presupuesto, que según el antiguo o el anterior ministro de Hacienda ha sido la mejor ministra de presupuesto de la historia, y la verdad es que las cifras nunca han dado. Se equivocan las presentaciones, pero además tuvo que pedirle 3.500 o algo así millones de dólares a la Corfo para tratar de pagar las propias deudas que el propio Estado había generado. O sea, tenemos claramente una ministra de presupuesto que no está a la altura, no ha dado el tono, nunca ha estado bien, si no fuera por el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, que tenía un nivel y que naturalmente siempre la terminaba salvando. Quiero decir que las discusiones de presupuesto las da el ministro de Hacienda, y generalmente yo me acuerdo históricamente, con José Pablo Arellano o otros ministros, otros directores de presupuesto, los directores de presupuesto tenían un rol mucho más protagónico. Esta directora de presupuesto ha tenido varias deficiencias, entonces vamos a esperar lo que nos va a presentar, pero yo tengo dudas. Eso por una parte. Y lo otro, si es que el gobierno no cumple los compromisos anteriores, por ejemplo en materia de seguridad, naturalmente que nos vamos a poner muy duros en la discusión respecto, sobre todo, del presupuesto de seguridad y los presupuestos sociales. Ahora, claro, el gobierno siempre tiene naturalmente una carta bajo la manga, que es que si finalmente no aprobamos el presupuesto, ellos aprueban el presupuesto que ellos presentan. Es así, pero se trata que estamos en una democracia donde hemos logrado siempre consensuar un presupuesto. ¿Sí? Sí, o sea, a ver, dentro del debate, si es que se llega a rechazar el presupuesto 2026, se termina quedando el presupuesto del 2025. ¿Es finalmente eso lo que termina pasando? Lo que quedaría así para el próximo gobierno. Ahí está el principal problema. Sí, yo creo que el problema, Felipe, y digamos las cosas como son, yo soy una persona de oposición, pero que he sido muy colaborador con el gobierno, muy colaborador. Mis votaciones son absolutamente libres y hemos colaborado en materia de seguridad, en materia de educación. Nosotros en el centro votamos de forma independiente, pero no nos gusta que nos vean la cara. Y la verdad es que el gobierno no ha cumplido varios compromisos, lo que dice el diputado Charper es cierto. ¿Y qué pasó con este bono que se le iba a dar a los carabineros? Y la única forma... A ver, hoy día hay un 25% de carabineros que están con licencia. Y la idea justamente del bono es incentivar a que los carabineros tomen menos licencia, digamos las cosas como son. Pero eso no ha ocurrido, ¿ya? Entonces, el gobierno no ha cumplido, por ejemplo, con nuestro compromiso que tuvo el ministro de Hacienda, a propósito de carabineros, que era pagarles 500.000 pesos a los jóvenes que están estudiando para ser carabineros. Hoy día, un joven que estudia para ser carabinero gana 80.000 pesos más o menos. Y el acuerdo que teníamos con el ministro Marcel era que llegáramos a 500.000 pesos, para que así se incentivaran más jóvenes a estudiar para ser carabineros, y el estudio dura 2 años. Imagínense un joven de acá de la Araucanía, que tiene 25, 26 años, que tiene su guaguita acá, su familia acá, y le pagan 80.000 pesos por 2 años, así nadie resiste. Bueno, ese era un acuerdo. El gobierno no lo cumplió, llevamos 2 años en eso. Tenemos varios acuerdos en materia de seguridad que no se han ido avanzando. Por ejemplo, se dijo que se iba a aumentar la dotación de carabineros, se aumentó de 2.800 a 3.500. Y la idea era que llegáramos a 4.000, 4.500. Eso fue una conversación que tuvimos con el gobierno. Entonces, en materia de seguridad, yo no sé por qué el gobierno le pone freno de mano a algunas cosas que son obvias, que es aumentar la dotación de carabineros, que es mejorar las condiciones salariales de carabineros, que es mejorarle las condiciones a los jóvenes que estudian para carabineros. Yo no entiendo por qué. Y esas son las cosas que a nosotros, por lo menos en la oposición, nos complican en una discusión presupuestaria. Y además de eso, sabemos que el presupuesto en materia de seguridad, en materia de defensa ya lo han bajado bastante. Y usted sabe que es lo que está pasando con los países vecinos, con Argentina, con Perú, que se están armando y ya están adquiriendo F-16. Y lo que se ha hecho estos últimos años, lamentablemente, es bajar el presupuesto en defensa, y eso también desfavorece a nuestros propios intereses. Entonces, lo que hemos tenido estos años ha sido eso y no se ha cumplido, pero sí se ha aumentado, por ejemplo, que me parece bien, pero por ejemplo se ha aumentado en cultura y se ha aumentado bastante más. Entonces, ahí hay una cuestión ideológica del gobierno. Para ser justo también con respecto al tema del bono riesgo, desde el Ministerio de Seguridad Pública nos enviaron una información respecto de esto y señalan que el decreto se encuentra en Contraloría a la espera de la toma de razón. Es decir, están quizá en esta fase administrativa que todavía no les da la aprobación para que se pueda entonces dar el vamos al pago del bono de riesgo. El acuerdo fue el año pasado. El acuerdo, ahí está, búsquenlo en prensa, el acuerdo fue el año pasado. O sea, no, de eso estamos de acuerdo. Sí, el bono riesgo claro, se está hablando hace mucho rato, de hecho.
Entonces, la verdad, claro, si es así va a terminar para el otro gobierno y van a decir nosotros efectivamente ejecutamos el bono riesgo, pero ya deberíamos llevar 2 bonos riesgo, porque Carabineros, para la gente que nos está escuchando, tiene 2 problemas fundamentales. Primero, que no tiene hora extra. Al Carabinero se le paga hora extra y tenemos muy poco personal en la calle. Nosotros tenemos un déficit, según la OCDE, un 40% carabineros. Según los propios carabineros, nos faltan 35.000 carabineros, de los cuales hay un 25% que está con licencia, más un porcentaje importante que hace trabajo de secretaría. O sea, tenemos muy poco carabineros en la calle. La idea del bono riesgo es que se le pague fundamentalmente a todos los carabineros, pero fundamentalmente a los que están en la calle, para que haya más carabineros en la calle. O sea, una cuestión que nos favorece a todos. Entonces la pregunta, ¿por qué se demoran tanto? Y es ahí donde nosotros hemos apuntado, y es ahí donde nosotros, en la discusión presupuestaria, vamos a poner mucho hincapié. Y también que se nos entreguen los presupuestos de verdad, lo que se ha gastado y la deuda que hay. Si el tema, lo que plantea Evelyn Matei, es cuál es la deuda que va a quedar tanto en obras públicas, tanto en vivienda o en otras partidas presupuestarias. Exactamente. Ahora, ¿esto usted lo ha conversado, por ejemplo, con la senadora Jimena Rincón? Considerando que ella también es de la Comisión de Hacienda del Senado. Sí, ella es presidenta de la Comisión Mixta, de hecho, de Hacienda, y ella ha hecho unos planteamientos, se lo ha enviado al ministro de Hacienda respecto de que se entregue ahora en la discusión presupuestaria claridad respecto a la deuda que hay con empresas. ¿Cuáles son las deudas que hay hoy día, dado la información que hemos recibido el último? Si esta es una información reciente, si nosotros no sabíamos que tenían tanta deuda. Yo escuché aquí en la Araucanía a varios empresarios que decían, oiga, diputado, nos deben aquí, nos deben acá. Por ejemplo, le quiero contar una cuestión pedestre, puede ser para usted, pero aquí a la gente que entrega el agua en camiones de aljibes también se les debe mucho. Hay gente que se le debe 6 meses a los que entregan el agua de camiones de aljibes, que tienen que entregarlo permanentemente, que estamos hablando, son pequeños empresarios, pero pequeños, que tienen un camioncito y su estanque de agua, no le han pagado hace 6 meses el tema de los camiones de aljibes y permanentemente nos dicen a nosotros para que hagamos de intermediario entre el gobierno. O sea, este gobierno tiene una serie de deudas que ahora vamos a empezar a transparentar en los gobiernos regionales, en las delegaturas, y eso es lo que queremos saber, y eso es lo que le ha planteado la senadora Rincón en un oficio que le ha enviado al gobierno para, en definitiva, que transparenten toda la deuda que hay con el mundo privado en las distintas áreas. Diputado, pero a ver, lo que yo entiendo, la discusión por el tema del presupuesto se viene manejando y se viene conversando en comisiones mixtas, pequeñas comisiones mixtas sobre diferentes partidas, diferentes acuerdos que se van ahí gestando. Nunca, usted no sé si ha participado de alguna de ellas, pero nunca se les mencionó respecto de estas situaciones, de estas deudas que ustedes dicen que existen y que están a cuesta y que podrían rebotar para el siguiente periodo presidencial, es decir, para quien salga electo o electa en la próxima elección presidencial. ¿Nunca se les manifestó a ustedes como parlamentarios respecto de ciertas situaciones que podrían generar algún tipo de controversia? Es que ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque finalmente, y quizás usted lo va a entender de inmediato, hacerlo ahora, enviar este cuestionamiento ahora, en este periodo, cuando estamos a 2 meses de una elección presidencial, suena más a una situación electoral que a un cuidado por el presupuesto nacional, pues. A ver, dos cosas, Felipe. Lo primero, yo no participo en la Comisión Mixta de Hacienda. Yo voy, pero sin derecho a voto. Muchas veces voy, sobre todo cuando hay partidas que tienen que ver con la Araucanía, con Camino, para de alguna manera también ejercer mi derecho de voz en esa discusión y uno también de influir. Pero lo que yo tengo, los antecedentes que justamente ha dado Jimena Rincón, es que estos antecedentes no los teníamos y no creo que sea electoral. ¿Qué es lo que pregunta Jimena Rincón como presidenta? Aquí tengo el oficio. Jimena Rincón pregunta cuáles son las deudas directas del Estado pendientes de pago, las deudas de empresas públicas consolidadas y en litigio, obligaciones por precios o servicios por facturar que generen compromisos de pago al Estado, condenas judiciales o administrativas al Estado que impliquen desembolsos pendientes o recursos pendientes de resolución y cualquier otra obligación de pago presente o futura que deba considerarse en la formulación de ley de presupuesto. ¿Por qué esto se hace ahora? Porque este gobierno se va y lo que no queremos es que el gobierno deje una gran deuda y finalmente se desdiga y se deshaga de ello. Cada gobierno tiene que asumir su propia responsabilidad y lo que no puede hacer un gobierno es dejar una mochila pendiente de pago
porque el otro gobierno también tiene que ejecutar y empezar a ejecutar acciones y el programa de gobierno al que se comprometió. Entonces, lo que nosotros hemos observado, y no ahora, a propósito de la directora de presupuesto, es que ella no es muy exacta en las cifras. Ha cometido muchos errores y por eso que yo creo que ahora va a haber mucha más lupa, más conciencia respecto de la discusión presupuestaria. Eso es todo, ¿sí? Y es nuestro deber de fiscalización. No creo que sea una cuestión electoral. Es que lo que aquí, claro, la candidata presidencial Evelyn Matei, como es legítimo, ella ha señalado una cuestión que naturalmente ha generado este debate. Ella ha dicho, mire, la información que yo tengo es que hay muchas constructoras que dicen que no le están pagando las casas ya hechas. Y por otra parte, que además les dicen que no presionen mucho, porque si no, no les van a dar otros proyectos. Sí. Y frente a eso, ellos se están haciendo cargo. Y luego de eso, apareció efectivamente una cifra de $1.000 millones que hay deudas que el propio ministerio reconoce. Y ahí, bueno, la defensa del gobierno, al menos lo que manifestó el ministro Nicolás Grau durante esta jornada para responder justamente a los dichos de la candidata, es que este formato de, digámoslo así, de contratos entre el Estado y los privados es algo que se viene dando y que se creó el año 2011 durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que se viene haciendo así durante mucho tiempo. Esto de decirle a la empresa que no cobres todavía, nosotros vamos a dar la orden de pago y se va pateando para que finalmente se cobre. En el caso de que la empresa privada cobre de forma anticipada previo a la autorización del orden de pago por parte del Estado, en este caso del gobierno, perderían la posibilidad de hacer nuevos negocios con el Estado. Ahí es donde está el problema, ¿no? No, sí, pero a ver, lo que señala Evelyn Matei es muy claro. Aquí hay una deuda con las constructoras, hay constructoras medianas, otras pequeñas, por ejemplo, en mi región hay constructoras muy pequeñas, pero muy responsables, que hacen su trabajo, pero que dependen de los estados de pago. Y lo que no se puede hacer es dejar una mochila al próximo gobierno, por ejemplo, de $1.000 millones o más. Eso es lo primero. Lo segundo que no se puede hacer es construir para llegar a la meta, a las 260.000 viviendas, como ha planteado este gobierno, pero endeudando al próximo gobierno. Eso es mentira, porque en definitiva lo que va a hacer, cumplimos la meta, hemos construido 260.000 viviendas, sí, pero con la deuda de 40.000 viviendas para el futuro gobierno. Eso no está bien, eso no corresponde, y eso es lo que ha planteado Evelyn Matei, y eso es lo que estamos diciendo. Entonces lo que queremos en los próximos días es que nos digan la verdad de las cifras, para a partir de ahí ver cómo vamos a votar el presupuesto. Porque lo que no podemos votar es un presupuesto que sea mentiroso, ¿me entiendes? Y que finalmente el presupuesto lo que va a hacer es pagar la deuda de arrastre, que es lo que hoy día estamos viendo. Diputado, ¿lo puedo cambiar un poquito de tema? Y quiero utilizar un hecho que ocurrió en esta jornada, lamentablemente en la madrugada, con una familia que fue asaltada mediante el mecanismo del turbazo, una acción cobardísima por parte de delincuentes que golpearon violentamente al dueño de casa para finalmente concretar el robo. Se terminan llevando, entre otras cosas, elementos de la casa y el vehículo de la familia, vehículo que después fue encontrado en otra comuna. Pero entiendo que hay un debate también respecto de tipificar el delito de turbazo para quizás incrementar la pena para quienes son responsables de estos delitos. ¿Cómo ve ese debate usted? ¿Se ve llano el camino como para poder incrementar la penalidad a quienes son los responsables, son los autores de estos delitos, considerando que en el último tiempo hemos visto muchísimos y con muchísima cobardía, incluso dejando algunas personas fallecidas? Así que mire, le quiero contar una experiencia de hace 2 días atrás, donde me reuní en la calle con alrededor de 40 vecinos de una villa de clase media acá de Temuco, donde en la noche una señora mayor, una abuelita, fue víctima de un turbazo de 4 delincuentes que entraron a robar y 2 o 3 vecinos salieron a defenderla. Se dieron cuenta, eso a las 4 de la mañana, eso es pan de todos los días, acá en todo Chile. Nosotros acá tenemos terrorismo, hay muchas de estos delitos terroristas que incluso no se sabe. Hace 2 días atrás aquí en Temuco
a una persona muy cercana, le quemaron 6 vehículos, son si bien vehículos de desarmaduría, le quemaron 6 vehículos, eso todos los días. Pero mire, respecto al tema de turbazo, nosotros tenemos que legislar porque esta es una modalidad que no podemos aceptar. En este país el crimen organizado ha ido avanzando de tal forma que ha ido naturalmente colonizando poblaciones, etcétera, y hoy día es la ley del más fuerte, la ley del terror, y por tanto tenemos que legislar sobre eso y poner duras penas, porque no estamos hablando solamente de un ladrón que entra en una casa o 2 ladrones, estamos hablando de un grupo de personas que se reúne para efectivamente y se congrega para ir a asaltar a una persona o asaltar a una familia. Y por tanto tenemos que hacerlo y tenemos que ser muy duros en las penas, muy duros en las penas, así como la semana pasada legislamos para duplicar las penas a los menores de 14 a 18 años y que tampoco los jóvenes de 18 años que han, por ejemplo, asesinado a una persona no se le limpien los antecedentes. Hemos ido poniendo las penas más duras en contra del voto del Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo que quiero ser muy claro respecto a eso. Y seguramente en esto vamos a tener los mismos votos en contra. Pero creo que efectivamente tenemos que legislarlo con penas duras, con penas que vayan de más de 10 años, porque estamos hablando de una situación de absolutamente de una fuerza y contra la indefensión de una familia. Y aquí la pregunta es la reacción del Estado. La reacción del Estado es muy lenta. O sea, y no llega a Carabineros porque no tenemos Carabineros. Y no tenemos Carabineros porque este gobierno no quiso hacer más escuelas de Carabineros. Esas son la respuesta. Esto es un círculo vicioso porque este gobierno no quiso ponerle atajo a esta situación. Por tanto, yo estoy absolutamente de poner penas durísimas a estas personas que generan estos turbazos, porque en el fondo tenemos que detener de manera dura al crimen organizado y al delito. A propósito, usted me lo decía ahí en su respuesta, el tema de los menores de edad. Lamentablemente en este tipo de bandas que están dedicadas a los turbazos, la mayoría de los que actúan son menores de edad justamente, que en algunos casos son inimputables. ¿Cómo entonces actuar? ¿Cómo poder incrementar las penas si por otro lado los que están actuando, los que están haciendo estas acciones delictuales son justamente menores de edad? Bueno, hoy día, la semana pasada votamos en la Cámara, va a pasar al Senado ahora, una ley que dobla las condenas a los jóvenes que van de 14 a 18 años. Todo joven de 14 a 18 años hoy es imputable, pero las penas eran muy bajas. Eso es lo primero. Por tanto, pueden tener penas hasta 10 años. Antiguamente era hasta 5 años, ahora son hasta 10 años. Eso es lo primero. Lo segundo es, como lo acabo de señalar, es que en el caso de los antecedentes, los jóvenes, varios de ellos habían asesinado a personas, habían violado a personas, habían generado hechos delictuales durísimos, no se les limpian sus antecedentes, no van a quedar con los antecedentes limpios y por tanto no entran de cero. Y por tanto ahí lo que hay que hacer es, bueno, pero además de hay que trabajar para prevenir, yo le quiero contar una cosa breve. Acá en un sector lamentable en Pedro Valdivia, una abuelita de un club de adulto mayor me decía a mi niño que tenía 12 años, que era un niño estupendo, que tenía buenas notas, lo agarró el crimen organizado con un par de zapatillas y mi chiquillo lo perdimos. Y ahí creo que también el Estado tiene una tremenda deficiencia. Y este gobierno ha hecho poco trabajando en prevención. Yo le he dicho muchas veces al gobierno, trabajen con las iglesias, más que con las fundaciones, con las iglesias, con la iglesia católica, la iglesia evangélica, para que se metan en las poblaciones, trabajen con las familias. En vez de meter tanta plata en las fundaciones, las iglesias tienen efectivamente instituciones con las que pueden trabajar porque trabajan muy bien en las poblaciones y pueden ganarle al crimen organizado. Pero como es un gobierno ideológico, nunca ha escuchado ese tipo de consejos que pueden funcionar, porque hoy día el crimen organizado lamentablemente recluta a jóvenes de 8, 10, 12 años y son efectivamente muchos de estos que acompañan estos turbazos o también estos delitos. Muchos de estos jóvenes utilizan armas y su moralidad es distinta. Ellos tienen una amoralidad porque en definitiva se han criado en este entorno. El 70% de esos jóvenes que hoy día delinquen vienen de familias donde sus padres han estado vinculados al crimen organizado. Entonces ahí es el Estado donde tiene que actuar. Sin lugar a dudas tiene que haber una mano represiva, pero también tiene que haber una mano que no ha estado en este gobierno para tratar de sacar a los jóvenes del crimen organizado. No hay un programa de verdad fuerte, potente, que pueda sacar justamente este muchacho de 12 años que era buen alumno,
que vivía con su abuelita y que hoy día está en manos del crimen organizado. Andrés Jonet, diputado y presidente de Amarillos, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido durante esta noche aquí en CNN Prime. Gracias, Felipe, que esté muy bien. Chao. Igualmente, chao, chao. Bien, sigamos avanzando. Los productores agrícolas se sumaron al debate por la propuesta de regularizar migrantes del sector que realizó la Sociedad Nacional de Agricultura. Pilar Gutiérrez nos muestra que hay distintas opiniones entre los actores del agro. Ha sido tema de debate público toda la semana. La propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura de regularizar migrantes ha generado distintas posturas. Y es que según el presidente del gremio, la mano de trabajo chilena en el sector no es suficiente para realizar todas las tareas requeridas. El gobierno tiene su diagnóstico. Las cifras que nosotros tenemos indican que alrededor del 6%, 7% de los trabajadores en el agro actualmente son migrantes. Si sumamos probablemente condiciones en el fondo no documentadas, podríamos llegar hasta el 8, el 10%. Nuestra apuesta más bien es por mejorar las condiciones laborales en el agro y dar la certeza a los trabajadores chilenos, donde efectivamente se han producido pérdidas importantes de puestos de trabajo en el sector, de que es un sector también competitivo, que genera oportunidades, posibilidades de una carrera de desarrollo. El presidente de la República fijó la postura. Dijo que Chile no está en condiciones de recibir más migrantes. La discusión fue abordada también por los candidatos presidenciales y parlamentarios. Pero ¿qué opinan otros actores del agro? Productores de frutas, si bien reconocen el aporte de los trabajadores migrantes, se desmarcan de la propuesta de la SNA. El mecanismo para ingresar por vías formales existe, y lo que uno tiene que lograr es que ese mecanismo se use con más intensidad. Y por tanto nuestra posición va hacia esa línea, es decir, lograr de que los trabajadores que la industria necesite entren por las vías que correspondan. Y lo que uno tiene que hacer es incentivar de que ese mecanismo sea rápido, sea ágil, a objeto evidentemente de que se cumplan con todas las normativas legales vigentes. Otros, si bien no fijan una postura con respecto a la propuesta, sí reconocen la intensidad de mano de trabajo extranjera para los campos del país. Una propuesta muy importante. La gran parte de todas las labores de mano de obra que están realizando son por medio migrante. La verdad, la mano de obra chilena, al menos en los campos, ha disminuido muchísimo. Yo me atrevería a decir, por lo menos, que tenemos sobre el 80% al menos de la fruta que nosotros exportamos de los campos son con trabajadores que son venezolanos, bolivianos, peruanos, de distintos lados. Otros productores coinciden con el diagnóstico. La mayoría de los que realizan labores en sus campos son migrantes. En ese sentido, no se cierran a la idea de regularizar a trabajadores que hayan ingresado al país con visa turista y que se quedaron realizando tareas en el sector. Uno no ve prácticamente chilenos trabajando en el campo, están en otras cosas. Así que podría ser una alternativa de regularizar en el fondo, no que sea ilegal, pero regularizar. Lo que uno ve en todos los campos es cosa de ver, la mayoría hoy día son bolivianos en el fondo. Y si no fuera por ello, no tenemos mucho, nos quedamos sin cosechar fruta, ya sea cítricos, cerezas, no sé, manzanas, peras. Eso es lo que se ve en los campos. El que diga lo contrario no está mirando el campo en el fondo. Misma postura que sostienen agricultores de la zona centro-sur, agregando que la regularización permite establecer condiciones de trabajo mínimas para quienes desarrollan las tareas. Lo que necesitamos regularizar es las personas que entraron con visa de turista puedan cambiarse a una visa de trabajo para así poder tener mano de obra. El campo requiere mucha mano de obra, pero necesitamos mano de obra con visa de trabajo, con gente regularizada, porque necesitamos pagar a la gente lo que corresponde con sus papeles al día. Sin duda que estamos en contra de la inmigración ilegal. Tema que seguirá en discusión la próxima semana. El lunes, la Comisión de Agricultura del Senado citó a la ministra de esa cartera y al titular de Trabajo para entregar más antecedentes sobre la necesidad de mano de trabajo agrícola y las condiciones laborales en el sector. Bien, mire, ponga atención a lo siguiente que vamos a hablar, porque al menos unas 6.000 personas puede albergar la carpa móvil que mañana debuta con una fiesta electrónica en el Club Hípico. Una iniciativa que llega por parte de una productora ante la falta de lugares para realizar eventos masivos. Los detalles en la nota que preparó Pablo Figueroa. Son las 2 semanas más esperadas por los habitantes de ese país. Desde la segunda semana de septiembre hasta la primera de octubre, casi en paralelo en Chile. Mientras nosotros estamos celebrando las fiestas patrias a 13.000 kilómetros en Alemania, se hace el Oktoberfest, una de las tradiciones más reconocidas del país. Pero hasta hace pocos años había un problema.
el sol, lo que fue solucionado hace unos años con la llegada del Polygon Tent. En un evento, en un concierto, puedes hacer cálculos de hasta 3 personas por metro cuadrado más, pero también se pueden tener otro tipo de eventos. En fin, la carpa también es negra, lo que también creo que es un diferencial en cuanto al tipo de evento que uno y el look and feel que puede tener. Si tuviéramos que describirla de forma fácil, es como un escenario de las dimensiones del Movistar Arena, pero no tiene tribunas y tiene solamente la cancha, y la cual también se puede mover donde los organizadores requieran. Y que llega a Chile y debuta este fin de semana en un evento de música electrónica que se celebrará en una parte del Club Hípico. Mira, hace tiempo que nosotros veníamos buscando una carpa, una estructura que nos permitiera hacer un show de música electrónica un poco más inmersivo, porque en general la mayoría de las carpas que hay en Chile, hasta donde yo sepa, son carpas que no aguantan mucha capacidad de rigging o peso que aguanten del techo, entonces básicamente todo el espectáculo sale desde el escenario. Y la electrónica, como es más una cultura de club y más envolvente, lo que queríamos era poder distribuir la experiencia y poner luces y pantalla. Entonces, como no encontrábamos una solución en Chile, decidimos invertir en una nosotros. Es una carpa belga de 2.800 metros cuadrados fabricada en aluminio y PVC. Su diseño sin columnas inferiores permite montajes flexibles y su capacidad estructural permite soportar hasta 17 toneladas de equipamiento audiovisual, convirtiéndose en un espacio pensado para los espectáculos de gran formato. Mira, nosotros, nuestra idea principal era traerla para nuestro evento y poder tenerla en Greenfields, poder tenerla en un show como el de Jugel ahora el fin de semana y en otros shows eventualmente. Pero también estamos súper abiertos a dejarla instalada en un lugar y que la carpa pueda estar ahí y no solamente recibir a los eventos que podamos hacer nosotros como Stream Machine, sino también eventos que puedan hacer otra gente. Mientras es un alivio para las productoras ante la falta de espacios disponibles para realizar eventos masivos en el país, a la vez trae de manera secundaria una sensación de bienestar para un público que al menos ahora puede tener la oportunidad de ver un espectáculo en verano, a la sombra y no a todo sol, como estamos acostumbrados. Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y ya comenzamos la conexión global en CNN Prime. Y por cierto, vamos a partir en Estados Unidos. Ya toda esta semana les hemos hablado de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta mañana fue el turno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de iniciar las intervenciones. Sin embargo, cuando subió al podio, decenas de delegaciones salieron de la sala en modo de protesta a raíz de lo que está ocurriendo en Gaza y la ofensiva militar israelí. En su discurso, el primer ministro descartó completamente que hubiese un genocidio en Gaza, dice que no hay hambruna y también cuestionó duramente a los países que están reconociendo un Estado palestino. Michelle Recasens hizo un repaso de lo que ocurrió hoy. Please, order in the hall. Así fue el recibimiento que tuvo Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones. A modo de protesta, decenas de delegados abandonaron la sala justo antes de que el primer ministro israelí comenzara su discurso. Una forma de protesta ante la ofensiva militar israelí en Gaza. Pero aún no hemos terminado. Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás están atrincherados en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, sin importar cuán disminuidas estén sus fuerzas. Por eso, Israel debe terminar la tarea. Por eso queremos hacerlo lo más rápido posible. El primer ministro descartó estar cometiendo un genocidio en Gaza, como lo acusaron distintos líderes en el mismo podio que ocupó este viernes. Lugar donde también distintas naciones reconocieron al Estado palestino. Los líderes que reconocieron el Estado palestino esta semana enviaron un mensaje muy claro a los palestinos. Asesinar judíos tiene recompensa. Bueno, tengo un mensaje para estos líderes. Cuando los terroristas más salvajes de la tierra elogian efusivamente su decisión, ustedes no hicieron lo correcto. Hicieron algo mal, terriblemente mal. Su vergonzosa decisión fomentará el terrorismo contra los judíos y contra personas inocentes en todas partes. Darles a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle al Al-Qaeda un Estado a una milla de Nueva York después del 11 de septiembre. Es una locura y no lo haremos. Así que aquí va otro mensaje para esos líderes occidentales. Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista. Netanyahu prometió terminar la tarea en Gaza, mientras, afuera del edificio, las familias de los rehenes protestaban en las calles de Nueva York.
El presidente de la Autoridad Palestina, quien tuvo que dar su discurso de forma telemática, ya que Estados Unidos le negó la visa para poder asistir al evento, prometió que Hamás no será parte de un futuro gobierno. Afirmamos que Gaza es parte integral del Estado de Palestina y que estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza y seguridad. Hamás no tendrá ningún papel en la gobernanza y junto con otras facciones debe entregar las armas a la Autoridad Nacional Palestina en el marco de la construcción de las instituciones de un solo Estado y una sola fuerza de seguridad legítima. Reiteramos que no queremos un Estado armado. Hamás celebró el boicot al discurso de Netanyahu ante la ONU. CNN entrevistó de forma exclusiva a un alto funcionario de la milicia palestina, quien defendió los ataques del 7 de octubre contra Israel. How can you look at me with a straight face and tell me that you accept no responsibility whatsoever for what has happened in the 2 years since? What is the option is left for the Palestinians to do? First time that Palestinians have shown sacrifice in this Israeli-Palestinian conflict? What gives you the right to decide that Palestinian women and children should be sacrificed on the altar of your resistance? No, all the time we are sacrificing, we are fighting. Está previsto que el primer ministro israelí se reúna con Donald Trump la próxima semana en la Casa Blanca. El presidente estadounidense se mantiene optimista de que un cese de la hostilidad está cerca, aunque el discurso desafiante de Netanyahu de este viernes pone en duda un avance inminente. Un discurso desafiante que entregó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero no solo habló en Nueva York, sino que también el gobierno decidió emitir este discurso en la Franja de Gaza. Y para eso instalaron estos parlantes en el enclave palestino. Entonces, para que los gazatíes y principalmente los rehenes que siguen en manos de Hamás escucharan las palabras de Benjamín Netanyahu. De hecho, una parte de su intervención lo habla en hebreo, entonces con un mensaje dirigido a estos rehenes que siguen en la Franja de Gaza. Son 48 los rehenes y se cree que 20 de ellos siguen vivos. No sabemos si es que efectivamente pudieron escuchar las palabras de Benjamín Netanyahu, pero por su parte los familiares de estos rehenes critican duramente el discurso de Benjamín Netanyahu porque aseguran que mientras él está hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sus familiares siguen cautivos. Más aún han sido críticos de la ofensiva militar en la ciudad de Gaza, pues dicen que esto es básicamente sentenciar a muerte a sus familiares. Por otra parte, Benjamín Netanyahu después de esto se va a reunir la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se cree entonces, según lo que dijo el presidente de Estados Unidos, que podrían estar cerca de un acuerdo. Según lo que ha trascendido, de acuerdo a funcionarios del gobierno estadounidense, habrían presentado un plan de 21 puntos que incluye, entre otras cosas, liberar a los rehenes en 48 horas y así poner fin a la guerra en Gaza. Ya ha habido varias propuestas que no han terminado entonces en un acuerdo y de hecho la última propuesta fue aceptada por Hamás, pero no por Israel. Escuchemos lo que dijo el presidente estadounidense ante la pregunta de qué va a pasar en Gaza. Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Haremos saber. Creo que es un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes, un acuerdo que pondrá fin a la guerra, un acuerdo que será la paz. Creo que tenemos un acuerdo. Ese será el número 8, Peter. Nada mal. Vamos a seguir ahora en Nueva York también, pero les queremos mostrar estas imágenes que les advertimos. Son imágenes fuertes que pueden herir sensibilidades. Miren lo que ocurrió en un tribunal de migraciones de Estados Unidos, donde un agente del Servicio de Migración empuja al suelo a una mujer ecuatoriana. Lo que pasó acá es que esta familia llegó a la oficina donde el padre de familia fue detenido por agentes de ICE. Esta mujer entonces intenta obtener más información respecto del paradero de su esposo, exige y pide entre llantos que lo liberen y es en medio de esto que este agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los llamados agentes ICE, la agarra y la golpea contra una pared para después
tirarla al suelo. Esta imagen se viralizó en redes sociales y por supuesto ha causado la indignación en la comunidad latina. Ella está pidiendo asilo en Estados Unidos, por lo que actualmente no está en una situación irregular. Según el Servicio de Inmigraciones, este agente fue removido. Sin embargo, CNN se contactó con el organismo para entender qué significa remover, porque no necesariamente fue desvinculado esta agente. No hay todavía una respuesta respecto de eso, pero de todas maneras se suma entonces un nuevo hecho de maltrato hacia los migrantes por parte de estos agentes de ICE. Vamos a cambiar de tema, vamos con nuestro recomendado de Conexión Global y les queremos hacer una recomendación muy especial de parte de todo nuestro equipo y bien cercana por lo demás, porque este sábado se va a estrenar Conversación Global a las 9:30 de la noche, un nuevo programa que estamos haciendo con nuestro equipo internacional, un programa de conversación, así como le dice su título, donde queremos hablar con distintos líderes para conocer más cómo Chile está conectado a nivel mundial, cómo desde el exterior miran a nuestro país y cuáles son las oportunidades entre las relaciones bilaterales con distintos países. Tenemos hartos invitados y el primero viene desde Brasil. El embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, es nuestro primer invitado, vino a nuestros estudios y pudimos conversar sobre la relación importante entre Brasil y Chile a nivel comercial y también a nivel político, dada la cercanía que hay entre ambos gobiernos. Y por supuesto no hay que dejar de lado que Brasil tiene un rol importante en América Latina y también en el exterior. Está liderando los BRICS, que también causan a veces un poco de temor dentro incluso de la política chilena. También harta controversia ha generado eso. Controversia, exacto. Le preguntamos respecto de eso, entonces pueden ver esta conversación el sábado mañana a las 9:30. Ya, a ver, pero está bien. ¿Quién conduce? Yo. Alicia Contreras, nuestra querida editora internacional de CNN Chile. ¿Y quién produce ejecutivamente el programa? Nicolás Callejas. Hay que nombrarlo, porque así es, nuestro jefe. Nuestro jefe, el que nos está está hablando. mirando. Sí, absolutamente. El mejor. El mejor. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Hay un tema importante que trataste también con el embajador, ¿no? Así es, para mí era de primera línea. Necesidad. Le preguntamos también de Branquiño, ¿Quién es Branquiño? Este gato, Branquiño Rasuris, tiene carnet chileno. Tiene apellido también. Así es. Mira. Es el gato que cuida la embajada de Brasil en Chile y que algunos ya comparan con Larry the Cat, que está en Reino Unido. Ah, mira. Nos habló de la historia de Branquiño, que significa blanquito. Mira. Y también, bueno, cumple un rol fundamental Brasil y podría cumplirlo, lo conversábamos también en Hoy en Noticias, con respecto a la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU. Así que, bueno, vamos a ver cómo se viene eso también y cómo se viene también con Conversación Global. Mañana, 21:30 horas, ya lo ven ahí en el GC, aquí abajito. Alicia Contreras, te vamos a ver mañana. Muchas gracias, Felipe. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa. Acompáñame. Ya. Vamos a una pausa. La última. La última de CNN Prime. A la vuelta viene Magazine. Cortito, invitación, CNN Chile Radio, al día. Sí, por supuesto, de lunes a viernes, todos los días los esperamos en CNN Chile Radio, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con músicas, tendencias, noticias, por cierto, y grandes canciones. Perfecto, y yo les hago una invitación antes de cerrar, porque a partir de este día sábado, a las 21:30, Conversación Global, con la conducción de Alicia Contreras, nuevo programa de nuestro canal, así que no se lo pierda. La parrilla programática de CNN Chile no solamente incluye noticias, también tiene nuestros queridos programas. Así que ahí está la invitación completamente hecha. Viernes 26 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.